Hola mis chicas, chicos. Esta comparación quería tenerosla prontito porque resulta que está habiendo un poquito de confusión, quizá y más adelante de esta publicación, ya no tanta, porque cuando preguntamos a perfumerías, a mí me sucedió que preguntamos por el nuevo CH Queen, este nuevo perfume de Carolina Herrera, y en perfumerías nos dicen que es igual que el CH de Carolina Herrera, solo que en una edición coleccionista. Permitidme que lleve la contraria a esto, ¿de acuerdo? Y permitidme que os diga que independientemente de lo que nos digan, son dos perfumes completamente en mayúscula, completamente distintos. No huelen igual, tampoco tienen por supuesto la misma apariencia, pero no huelen para nada lo mismo. Y si me lo permitís, lo comparamos y lo vemos un poquito por encima, ¿de acuerdo? Bien, empezamos por el primer CH, este es de 2015, la edición Eau de Toilette. Este es uno de Parfum de 2019. Ya sabéis que el primer CH es el que viene en color plateado y este es una nueva versión de ese en Eau de Toilette. Bien, aparte de la duración, de la intensidad, bla bla bla, vamos a fijarnos sobre todo en los aromas, que es donde nos importa, que no son los mismos. Este primer CH de Carolina Herrera tiene sobre todo una tonalidad, una característica especial que es un cítrico bastante fresco, con ligeros toques florales y demás, y con un toque de cuero, que hay personas que les gusta muchísimo porque encaja muy bien con los tonos cítricos que contiene, pero a otra gente no les gusta, ¿de acuerdo? Es un perfume cítrico que contiene pues que si pomelo, limón, bergamota, luego contiene tonos florales y cuero. Por eso precisamente es un perfume que es muy fresco, tiene su toque muy elegante, muy rico, agradable. Para quienes les gusta este perfume, pues es muy llevadero, muy rico. Y sobre todo fresco, tiene unos tonos cítricos que sí, muy bien combinados con sus tonos florales, pero sigue siendo un tono cítrico lo que encontramos en este perfume de Carolina Herrera. ¿Y qué nos encontramos en el nuevo perfume CH Queen? Pues este es un perfume que de salida, quizá ese tono fresco, chispeante que yo siento en este perfume de CH, viene en una salida en el que tiene un aroma, lo habrán combinado, no se puede hacer un aceite esencial del gin tonic, pero han sacado pues un toque chispeante, licoroso de gin tonic. Por supuesto, el primer Carolina Herrera no tiene gin tonic, este tiene un tono que lo han calificado como gin tonic. Cuando lo pruebas, tiene ese tono chispeante, alegre. ¿Habéis probado el 212 Bros que tiene champán? Y resulta como si tuviera ahí esa nota chispeante, rica, burbujeante. Pues algo parecido pasa aquí. Ese cóctel, ese toquecito licoroso. No de alcohol, no alcohólico, sino chispita. Y luego es un perfume que lo vamos a encontrar completamente en consonancia, aparte de sus flores y demás, es un perfume que contiene, por ejemplo, cacao, coco, alga roja, también tiene lavanda, tiene tonos, pero son muy distintos a lo que es ese Carolina Herrera, completamente distinto. Este es un perfume para salir de noche, para irte de fiesta, y este probablemente tiene pues esa parte más elegante, más fresca, ¿no? En esa parte. Yo creo que solamente teniendo en cuenta las notas que contienen estos perfumes, entendemos perfectamente que estamos hablando... Oye, perdonadme, que me habéis dicho muchas veces que agito mucho los frascos. Perdonad, los dejo quietos. Bueno, eso. Solamente con entender que son perfumes, esas notas que llevan, que estamos hablando de dos perfumes completamente distintos. Nota curiosa de cada uno, pues este CH de 2015 tiene cuero, que marca el perfume, y este tiene alga roja. Tengo que decir que no es que la alga roja le dé un carácter de perfume acuático, no, y tampoco es que yo la sienta, porque para mí ese cacao, el coco, el gin tonic, todo lo que contiene este perfume, le dan una tonalidad
verdaderamente preciosa, maravillosa, elegante nocturna, de salir de fiesta, guapa, pero de salir de fiesta, ¿no? Entonces, amigas, son perfumes completamente distintos. Por supuesto, yo creo que merece muchísimo la pena probarlos. Y os digo, si yo elijo entre uno de los dos, completamente, pero completamente. Este nuevo, sí, lo sé, que es una edición limitada, que es una edición especial, que probablemente cuando se acaben no lo volverán ni a fabricar ni a vender, pero me siento súper contenta de tener esta edición, de verdad, porque me parece un aroma fabuloso, fabuloso, me encanta. Os lo puse entre mis perfumes favoritos de este evento porque me parece que es una edición que es un wow. Además se han esmerado mucho en la calidad del perfume, en hacernos una combinación de perfume que te aguanta muchísimo. Esto es para trotar con él y que sigas oliendo a él. Y es fantástico. Un aroma que, como sus corazones nos dicen, es para enamorarnos de Carolina Herrera nuevamente. ¿Os habéis enfadado con Carolina Herrera últimamente? Este perfume os reconciliaría con él, seguro. Por lo cual, la próxima vez que preguntemos en las perfumerías, y lo sé porque a mí me lo dijeron pregunté en una de las tiendas online en la que suelo comprar, le dije, oye, antes de que nos dijeran y viera por algunos sitios las notas que contenían, le dije, oye, ¿este es solamente una edición especial con el mismo perfume? Me dijeron que sí, a mí me dijeron que sí, que era el mismo perfume de dentro, solo que edición bonita por fuera. Y una de las seguidoras me dijo, Isa, cuando hice la reseña de ese perfume, os lo dejo abajo los enlaces, me dice, Isa, es el mismo perfume porque he ido a la perfumería y me han dicho que es el mismo perfume. Chicas, no es el mismo perfume. Siento mucho llevarle la contraria a las perfumerías, pero hay que informarnos más de lo que vendemos. Tenemos que saber lo que estamos vendiendo, sobre todo porque no es que nos engañen, no es que nos engañen. Si ellas están desinformadas en las perfumerías, nos desinforman a nosotras afuera. Por eso, ya lo sabéis, son perfumes distintos y si lo probáis, que algunas de mis chicas, ya sé que habéis pedido SCH Queens, yo os lo digo, estoy deseando que os lleguen a las nenas que os lo habéis comprado, que lo sé, que me lo habéis escrito, porque quiero saber enseguida qué os parece ese perfume. Un beso a todas, hasta pronto.